Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un tema que sé que a muchos les interesa y que genera muchísima curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de drama, el triángulo amoroso entre Demet Özdemir, Can Yaman y, bueno, Birant Tunca. El mismo Birant Tunca, actor turco conocido por su papel en Erkenci Kuş, que ha hablado sobre la relación entre Demet y Can. ¿Amigos? ¿Algo más? La verdad, o lo que se dice que es la verdad, lo vamos a analizar en este vídeo. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades del mundo de las series turcas, la farándula y todo lo que les gusta. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y prepárense para descubrir todo lo que tenemos preparado. Bien, ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, y sigue siendo, uno de los temas más comentados en el mundo de las series turcas. La química entre ellos en Erkenci Kuş o Pájaro Soñador fue innegable. Sus personajes Sanem y Can conquistaron a millones de corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Esa conexión que veíamos en pantalla era real? Los rumores sobre un romance entre Demet y Can comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Fotografías, declaraciones, gestos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero la historia, como suele suceder, es mucho más compleja, y la narrativa que rodea a las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones románticas, a menudo se ve distorsionada por la especulación y la idealización. La magia de Erkenci Kuş residía en gran medida en la palpable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La serie, una comedia romántica vibrante y llena de encanto, narraba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que encuentra trabajo en la agencia de publicidad de Can, un fotógrafo exitoso y atractivo. La tensión sexual, el coqueteo constante y los momentos de vulnerabilidad compartidos entre ambos personajes fueron el combustible que encendió la llama del éxito de la serie. Y como suele ocurrir en estos casos, el público no tardó en extrapolar esa química a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis de fotos y vídeos que intentaban demostrar la existencia de un romance fuera de la pantalla. Los fans, ávidos de creer en un cuento de hadas moderno, se aferraban a cada gesto, a cada mirada, a cada comentario ambiguo. Cualquier interacción entre Demet y Can, por mínima que fuera, era interpretada como una confirmación de su amor. Las fotografías, por su parte, se convirtieron en el principal objeto de análisis. Los seguidores de la serie examinaban cada detalle de las imágenes, buscando pistas sobre la relación de los actores. Un abrazo más largo de lo habitual, una mirada cómplice, un simple roce de manos eran suficientes para alimentar los rumores. Las declaraciones, aunque a menudo vagas y sujetas a interpretación, también fueron clave en la construcción de la narrativa romántica. En entrevistas y eventos, Demet y Can solían eludir las preguntas sobre su relación, lo que irónicamente contribuía a aumentar la especulación. Sus respuestas, generalmente evasivas y llenas de sonrisas, eran percibidas como una confirmación indirecta de su romance. Pero la realidad, como ya mencionamos, es mucho más compleja. La vida de los actores, especialmente durante el rodaje de una serie tan exitosa como Erkenci Kuş, es intensa y demandante. La presión mediática, la agenda apretada y la necesidad de mantener la imagen pública pueden afectar las relaciones personales, y las emociones pueden verse amplificadas o, por el contrario, suprimidas. En este contexto, la figura de Birant Tunca emerge como un elemento clave en la ecuación. Aunque no fue el protagonista de la historia de amor central, su papel como Emre, el hermano de Can, le otorgó una posición privilegiada para observar y potencialmente influir en la dinámica del set de rodaje. En la serie, Emre, un personaje con aspiraciones artísticas y con un carácter más comedido que el de su hermano, mantenía una relación compleja con Sanem. Inicialmente la veía como una amenaza para su familia y para los negocios de su padre, pero con el tiempo, la respetó y desarrolló una conexión peculiar. La relación entre Emre y Sanem, llena de tensión y malentendidos, contrastaba con la pasión desenfrenada entre Can y Sanem,
lo que generaba un interés adicional en la trama. Fuera de la pantalla, la situación era diferente. Viren Tunca, al ser un actor de reparto, no tenía la misma presión mediática que Demet y Can. Esto le permitía tener una perspectiva más objetiva de la situación y, potencialmente, emitir juicios más sinceros. La declaración de Viren Tunca, que según los rumores ha alimentado la especulación, es el núcleo de esta discusión. La pregunta clave es, ¿qué dijo Viren? ¿Reveló algún secreto? ¿Confirmó los rumores? ¿O desmintió todo? Las fuentes, que a menudo son anónimas y poco fiables, sugieren que Viren habría insinuado que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como se mostraba al público. Se dice que el actor habría hablado de tensiones, conflictos y diferencias entre los dos actores principales. La magnitud y la naturaleza exacta de estas supuestas tensiones son el meollo del asunto. Una posible interpretación es que Viren haya aludido a los celos. La intensa atención mediática y el éxito de la serie podrían haber generado envidias y rivalidades entre Demet y Can. La necesidad de mantener la imagen de pareja perfecta podría haber provocado conflictos y resentimientos. Los celos, tanto profesionales como personales, son un elemento común en la industria del entretenimiento, y no sería sorprendente que hubieran surgido en este caso. Otra posibilidad es que Viren se haya referido a las diferencias de personalidad. Demet y Can, aunque compartían una gran química en pantalla, podrían tener personalidades muy diferentes fuera de ella. Las rutinas de trabajo, los hábitos y las expectativas podrían haber generado fricciones y malentendidos. La convivencia en el set de rodaje, con largas jornadas y situaciones estresantes, podría haber exacerbado estas diferencias. Los problemas de ego son otra explicación plausible. El éxito de Erkenci Kuş convirtió a Demet y Can en dos de las estrellas más importantes de Turquía. La fama, el reconocimiento y el dinero pueden afectar la autoestima y el comportamiento de las personas. La competencia por la atención del público y el protagonismo en la serie podrían haber generado conflictos y rivalidades entre los actores. Es importante recordar que estas son solo especulaciones basadas en rumores y en la interpretación de las palabras de Viren Tunca. La verdad, como siempre, está en el ojo del espectador. Las declaraciones del actor podrían haber sido sacadas de contexto, malinterpretadas o incluso inventadas. Además, hay que tener en cuenta que Viren, como actor, está acostumbrado a lidiar con la prensa y los rumores. Podría haber utilizado sus declaraciones para generar más interés en la serie o para promocionar su propia carrera. La manipulación mediática es una práctica común en la industria del entretenimiento, y no sería sorprendente que Viren hubiera recurrido a ella. Después de Erkenci Kuş, Demet y Can siguieron caminos separados. Esta separación geográfica y profesional es otro factor que alimenta la especulación. ¿Por qué se separaron? ¿Fue por una ruptura amorosa? ¿O simplemente por diferencias profesionales? Can Yaman, tras el éxito de la serie, se centró en su carrera internacional. Protagonizó series y películas en Italia y España, donde conquistó a un nuevo público con su encanto y su talento. Su decisión de alejarse de Turquía podría interpretarse como un intento de escapar de la intensa presión mediática y de buscar nuevos retos profesionales. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó otras series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su decisión de permanecer en Turquía podría interpretarse como una muestra de fidelidad a sus raíces y a su público. Con el paso del tiempo, ambos actores han tenido otras relaciones. Demet se casó con Ozan Kök, un cantante turco, aunque lamentablemente se divorciaron en 2023. Este matrimonio, que fue ampliamente comentado por los medios, demostró que Demet estaba dispuesta a rehacer su vida y a buscar la felicidad en el amor. Can Yaman, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, aunque no ha confirmado ninguna relación oficial. Su reticencia a hablar de su vida personal podría interpretarse como un intento de proteger su privacidad y de evitar las especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el mundo de las series turcas es un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. La química entre los actores en pantalla, inevitablemente, genera expectativas en los fans. El público se involucra emocionalmente con las historias y con los personajes, y a menudo desea que la magia de la ficción se traslade a la vida real.
En segundo lugar, que la verdad sobre las relaciones personales de los actores, en muchas ocasiones, se queda en el ámbito privado. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su vida privada. No están obligados a compartir sus sentimientos, sus experiencias y sus decisiones con el público. La declaración de Viren Tunca, aunque interesante, no es la prueba definitiva de nada. Simplemente es una pieza más en el rompecabezas, un elemento que añade un poco más de intriga a esta historia. La información que tenemos es fragmentaria, subjetiva y susceptible a interpretación. Es importante recordar que los actores son personas, y tienen derecho a su vida privada. No podemos pretender saberlo todo sobre sus relaciones, ni juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo en la pantalla, y admirar su talento. En cuanto a Demet Özdemir y Can Yaman, lo único que podemos decir con certeza es que su paso por Erkencikus dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Su química, su complicidad y su talento los convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su trabajo en la serie es incuestionable y su legado perdurará en la memoria de los fans. ¿Y qué hay de Viren Tunca? Bueno, él también dejó su marca en la serie, interpretando a un personaje que, aunque no era el protagonista, también fue importante en la trama. Su papel de Emre fue fundamental para el desarrollo de la historia, y su trabajo como actor es digno de reconocimiento. Su interpretación aportó un equilibrio emocional y un contrapunto a la intensidad de la relación entre Can y Sanem. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Personalmente creo que es interesante analizar los rumores, pero siempre con cautela y sin sacar conclusiones precipitadas. Lo importante es no perder de vista el trabajo de los actores y disfrutar de sus interpretaciones sin juzgar sus vidas privadas. La especulación es un elemento inevitable del mundo del entretenimiento, pero no debemos permitir que nos desvíe de lo esencial, el arte y el talento. El impacto de Erkencikus en la cultura popular turca es innegable. La serie no solo conquistó a millones de espectadores en Turquía, sino que también se convirtió en un éxito internacional, llegando a países de Europa, América Latina y Asia. El éxito de la serie impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de las estrellas más solicitadas del momento. La serie también generó un boom en el turismo turco, ya que muchos fans viajaron a Estambul para visitar los lugares donde se rodó la serie. La popularidad de Erkencikus fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural, generando un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. El legado de Erkencikus trasciende la pantalla. La serie creó un vínculo especial entre los actores y sus fans, un vínculo que se mantiene hasta el día de hoy. Los fans a través de las redes sociales y de los eventos, siguen apoyando a Demet y a Can, demostrando que el cariño y la admiración por su trabajo perduran en el tiempo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet, Can y Viren. Hemos intentado analizar la información disponible, sin caer en sensacionalismos ni especulaciones gratuitas. Recuerden que el mundo del entretenimiento es un juego, y que la verdad, a veces, es relativa. Hemos explorado la complejidad de las relaciones humanas, la presión mediática, los rumores y la especulación. Hemos analizado el papel de Viren Tunca y su posible influencia en la historia. Y sobre todo hemos rendido homenaje al talento y al trabajo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Si fue así, por favor déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan, sus teorías, y si tienen alguna información adicional que quieran compartir. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema, y qué opinan sobre las declaraciones de Viren Tunca. ¿Creen que dijo la verdad? ¿O creen que solo fue una interpretación errónea? Déjenlo en los comentarios. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, con más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y la farándula internacional. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!